Saludos, me presento, soy Julián Andrés Mira Cardona y a continuación vengo a hablarles sobre los dilemas éticos, en especial en el final de vida, suicidio asistido. Escogí este tema porque lo vi en carne propia con mi padre. El caso de mi papá Luis Hernando Mira Willis, donde mi papá falleció por un cáncer de colon, eh, categoría C5. Pasamos por los diferentes dilemas de ética clínicos, entre eso el dilema central, la autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia. En el dilema central, cómo ellos garantizaban que el individuo, cuando la ciencia hacía asumir riesgos para el bien común. Ya cuando mi papá se le diagnosticó el cáncer, se le detectó ya muy tarde, una, una avanzada etapa de C5. Entonces se nos informó que el proceso iba a ser con un nuevo sistema de tratamientos de radio y quimioterapia, con unos nuevos medicamentos de radioterapia. Eh, Después pasamos por la autonomía, atravesando por el consentimiento informado que nos daban los doctores sobre el caso de mi papá en particular, en el estado que se encontraba, lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, qué se podía lograr y qué no. Y el porcentaje de vida de mi papá fue una noticia bastante dura. En la justicia siempre mi papá, la distribución, en la entrega de medicamentos fue intachable. No se puede negar nada que el tratamiento que se le dio en la clínica el Rey David a mi papá. ¿Es Rey David? Ah, perdón. Eh, la Sebastián, perdón, me equivoqué. Y la no maleficencia, porque hay un paciente ya que tiene un cáncer bastante avanzado, por lo general muchas clínicas no deciden tratarlo y empiezan en un proceso de, aquí en Colombia, que es el paseo de la muerte, retrasando los medicamentos y las atenciones de los médicos, etcétera. Y la beneficencia, se actúa en beneficio de mi padre, tomándose unas decisiones bastante drásticas. En el caso particular de mi papá, eh, él se le hicieron los diferentes tratamientos, se nos informaba todo lo que se le tenía que hacer, diferentes procesos, el consentimiento en cada cirugía y el informe constante en el momento que tanto iba avanzando el cáncer y cómo iba el proceso de él en su eh, proceso de recuperación y de acabar con el cáncer. Eh, Bien, la justicia y la distribución. Mi papá nunca, no tengo un solo reclamo que hacerle a la clínica. Se le hicieron a mi papá en realidad un total de 8 cirugías. Nunca se le negó la asistencia. Pero tristemente el cáncer hizo metástasis en todo el organismo de él, en la parte de lo que es el colon. Empiezan a regarse por esos lados, dependiendo del tipo de cáncer, se va regando en diferentes órganos. Y en esa investigación pues se le hicieron prioridades a él, tratamientos, se le hicieron un tipo de tratamiento para que él pudiera recuperarse mientras se trataba el cáncer. La no maleficencia y protección vulnerable, pues mi papá no pertenecemos a un grupo vulnerable, pero sí se han visto casos donde en lugares
muy alejados de la civilización. Aquí en Colombia no hay esos recursos, se ve la falta de, del lugar de la medicina y se ven casos muy tristes también, donde pues un doctor ahí prácticamente no puede hacer nada, porque aquí la medicina es prácticamente un negocio. Eh, en conclusión, pues mi papá pasó por todos esos procesos, tristemente no lo pudo superar el cáncer y pasó a una etapa terminal que se llama cuidados paliativos, que ya el cáncer se había regado totalmente, y fue el cuidado en casa, donde ahí él se empezó a cuidarle y se sabía pues que ya no había nada que hacer sino acompañarlo en sus últimos momentos y darle su mejor calidad de vida. Aunque tristemente pues se fue poniendo más difícil la situación y él decidió llamar la asistencia médica, donde se le utilizó un medicamento que a él lo deja como en un coma inducido para que él no sufra más, porque ya mi papá prácticamente mantenía sedado por morfina y otros medicamentos. Este medicamento lo que hace es adormecerlo a él completamente, él sigue con sus signos vitales y sus necesidades sigue haciendo, pero ya el cuerpo no se alimenta y empieza el organismo a desfallecer. Y tristemente mi papá pues tomó esta decisión, él la pidió y se nos comunicó a nosotros también, donde fue un conflicto bastante porque no todo el mundo entiende la situación en la que el paciente puede estar pasando. Hay casos que tal vez no necesita eso, como hay casos que sí ya nada que hacer y en ese caso pues realmente se tomó la decisión para beneficio de él que no sufriera más y ya ahí mi papá falleció ahorita el 13 de enero del 2025 y esa es mi anécdota sobre el tema que pusieron ahí, que tristemente viejo, y eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.